Entonces ustedes empiezan a buscar un trabajo que les pague lo que sus expectativas para gastar tienen. Y ese es el primer error. El primer error, o el primer acierto más bien, que fue lo que a mí me pasó. Yo era contador público, yo tenía 15 años. Entré a trabajar en un laboratorio farmacéutico, pero en toda la parte que era de ingeniería. Entonces, lo que yo les digo aquí es, no importa cuánto es lo que te paguen, lo que importa es en quién te vas a convertir cuando estás ahí y qué es lo que vas a ganar gracias a eso. La ventaja es que yo empecé en un área, me pagaban, no sé, 1,000 pesos. Entonces, alguien veía, le gustaba mi trabajo y me llevaban a otra área y me daban 300 pesos más y me iba para allá. Y así fui rolando de áreas hasta estar por casi 12 áreas funcionales de la empresa, hasta llegar al punto en donde yo trabajé en una empresa farmacéutica que es suiza y yo era el que llevaba los hilos de toda la producción. Toda la planta se movía, ahora sí que, como yo decía, hacían lo que yo les decía, el producto que quería, los lotes que yo... Claro, esa es la parte de planeación, estar definiendo qué es lo que el mercado te pide. Gracias a haber estado en todas esas partes de la industria, nosotros tuvimos un logro muy importante. Antes, hacían en 6 días a la semana, hacían 420,000 piezas a la semana. Después de que bloqueé, o después de que quité todas las piedritas en los procesos, llegamos a hacer 1,200,000 piezas en 5 días a la semana nada más. Para el volumen de fabricación y para las ventas que se tenían que hacer a todo lo que era exportación, fue un gran salto el que pudimos lograr ahí. Pero después, por situaciones ajenas, y yo salgo de trabajar ahí, yo vivía en el DF y empiezo a trabajar en la parte financiera, que era lo que yo estaba estudiando. Fue cuando empecé con lo de broker y todas estas cosas. Yo decidí salirme porque, bueno, ahorita aquí Recursos Humanos nos va a decir, hay un problema que toda mi vida me estuvo persiguiendo, un fantasma que siempre me estuvo persiguiendo, que era que yo sabía hacer muchas cosas, pero mi cara no me permitía que tuvieran la confianza para decir, es que sí sabes hacer eso. O sea, yo tenía 12 años de experiencia, tenía 27 años, pero la gente cuando me veía decía, no, pues es que tú qué sabes. Realmente tú no puedes hacer eso. Entonces, yo estaba tan seguro de que mi proyecto, de que todo lo que aprendí y que ese proyecto que desarrollé hacia adentro de un laboratorio de ese tamaño era tan bueno, que yo decidí salirme y empezar una consultoría donde yo dije, este proyecto yo lo puedo vender. Lo vendí a otras 2 empresas de farmacéuticas, pusimos el mismo programa en las otras 2 empresas, pero aún así la gente seguía sin confiar en ti. Claro, llega el momento en el que tú te paras enfrente del dueño y tú le tienes que decir, este es mi proyecto, esto es lo que yo te ofrezco y después de que implementes esto tú vas a tener estos resultados. Cuando tú se lo dices así, es cuando ya te tienes que quitar miedo, como decían aquí Alex y Alfonso, pero te quitas el miedo, te paras enfrente de ellos y les dices, yo puedo hacer que esto suceda. Entonces te creen por la actitud, por lo confiado que estás, por esa seguridad que expresas y te dan el proyecto y tú lo llevas a cabo y te das cuenta, o ellos se dan cuenta cómo sí es cierto todo eso que le dices. Pero llega el momento en el que tú te das cuenta de que tienes que hacer algo más, porque para mí siempre trabajando para una empresa, produciéndoles millones de pesos en utilidades adicionales o ahorrar mucho dinero en menos mermas, en una mejor calidad de producción, en menos tiempos muertos, en todo esto que hacía, y a ti no te pagan más de 10,000 pesos. Entonces dices, está bien que durante un tiempo, no importa cuánto esto que te paguen, pero cuando ya empiezas a tener 27, 28 años, que ya quieres casarte, ya quieres tener una familia, ya quieres empezar a hacer otras cosas, dices, es que con este sueldo pues no me va a funcionar, no voy a poder hacerlo. Entonces ahí, todo ese conocimiento que tú adquiriste en todos esos años es lo que te va a permitir poder hacer cosas distintas. En el libro El mayor éxito del mundo de Orman Díaz, él nos habla que el primer mandamiento del éxito dice, vive cada día como si tu vida estuviera en la balanza. ¿Qué quiere decir? Haz todos los días un poco más de lo que esperan de ti. Si tú haces cada día algo más de lo que esperan de ti,
el único que va a salir beneficiado eres tú, porque tú eres el que vas a aprender, tú eres el que vas a saber. Y como yo le decía a mi gente, yo estaba también trabajando en un laboratorio que tenía 180 personas a mi cargo. Y yo lo que les decía es, tú mientras más sabes, más vales. Y yo hoy en la mañana que venía escuchando a Pedro Ferriz, la misma frase que yo le decía a mi gente, lo dije. Dijo, es que la gente tiene que entender que mientras más sabes, más vales. Y mientras más vales, más puedes, digamos que cotizarte, venderte, hacer lo que tú quieres. Y es ahí donde ya llegas a hacer lo que te gusta. Después de eso, pusimos el negocio, pero pues tú llegas aquí como quien no, que yo lo decía en todo, soy el negocio, ya está conectado, ¿verdad? Pero te das cuenta que no es lo mismo ser el dueño del negocio que estar trabajando para él, porque ahora tienes que saber muchas otras cosas que no sabías antes. Entonces todas esas cosas que te hacen falta por saber, pues tú cometes muchos errores. Nosotros cometimos muchos errores que hicieron que tronaran nuestra sucursal, que tronaran nuestra... Y ahí perdí muchos años, digamos que 3 años de mi vida, en donde después yo pude yo no tenía un peso para pagar la renta. Yo vivía en una ciudad solo, donde no conocía a nadie, más que a mis socios que estaban en el negocio. No estaba generando dinero para nada. Y tienes que seguir, tú tienes que ponerle gasolina a tu coche, tienes que pagar la renta, y obviamente no puedes salir a divertirte, no puedes ir al cine, no puedes hacer muchas cosas, porque estás ahí atorado en un negocio que no te funciona. Pero lo más difícil es darte cuenta que eso ya no da para más. Ese es el problema más grande. Que muchas veces, y le pasó a mi socio él, se quedó como que no es que lo tenemos que levantar. Pasaron más años y finalmente terminó peor de cómo está. Yo creo que ahí sería muy importante también, a manera de experiencia, compartir que un empresario, bueno, también tendría que determinar cuándo es el momento de salir, ¿no? Cuándo es el momento de abandonar, a lo mejor no persistir por casarte con una idea. Y como decía el maestro Víctor, ¿no? Hay varios proyectos que un buen empresario, por ahí sí tiene la oportunidad de leer historias o biografías de empresarios, se darán cuenta que fracasaron más de una vez, 5 o 6 veces las necesarias, pero que el fracaso no lo ven como fracaso, sino como una manera diferente de cómo no hacer algo, o lo capitalizan. Ahora entienden los negocios de otra manera y simplemente les abre otras puertas, ¿no? Lo que para unos es una debilidad, para otros es una oportunidad, ¿no? Sí, digo, lo que finalmente alguien no supo cómo hacer, alguien se lo está haciendo bueno, ahora vamos a entrar a una parte muy interesante para la mayoría que esté pensando en entrar a las filas laborales. Por ahí escuchaba yo una frase que decía: ten sueños en la vida, porque si no terminarás trabajando para construir los sueños de alguien más que sí los tiene. Entonces